Vamos a resolver, chicos, este ejercicio. Resolvamos, a ver. Antes de entrar a lo que es sucesiones aritméticas. Resolvamos, encontremos el valor de n. Ya, chicos, ¿cuánto les dio n? Ujú. A ver, entonces, chicos, a ver, díganme, ¿cómo lo están resolviendo? A mí me salió, pero no sé si está bien. ¿Cuánto le dio? A ver, Me dio logaritmo de 2,8 sobre logaritmo de 1,18. logaritmo de 2,8. 2,8 o 18. 8. Ya, 2,8 sobre Logaritmo de 1,18. 1,18. Y si ponen la calculadora, ¿cuánto le da eso? Si ingresa los valores de la calculadora, ¿cuánto le da? Yujú. Sale 6,22. Ya, 6,20. 6,22, ¿qué? 0,72. Les da n cuando nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? O cuando ya entremos o profundicemos la materia, n
¿sí? Va a ser el número de periodos que nosotros vayamos a determinar, ¿sí? El periodo. Ustedes saben que los periodos, ¿sí? Los periodos pueden ser diarios, pueden ser semestrales, pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, pueden ser bimensuales, pueden ser trimestrales, pueden serquimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales, ¿sí? Entonces, N me va a determinar periodos. Y aquí ya me está indicando qué periodo va a ser N. ¿Qué periodo va a ser N? Trimestres. ¿Sí? Entonces, va a ser N va a ser igual 6.22 trimestres. ¿Sí? A ver, indíqueme, Milena, cómo resolver el ejercicio. Milena. Se fue Milena. ¿Aló? Eh, A ver, ¿cómo resolvieron? ¿Cómo lo estaban resolviendo ustedes, chicos? A ver. Ahí después el 1.18 que está dividiendo pasa a multiplicar el 10. Ya. Entonces te queda 1.18 elevado a la n Menos menos 1. 1 igual a 0.18 que multiplica a 10. 1.18. Esto es 1.8. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué está estorbando a n? Le estorba el 1.18 y le estorba el menos 1. ¿Qué hago con el menos 1? Pasa a sumar al otro lado. Vas a sumar. Entonces me va a quedar 1.18 elevado a la n igual a 2.8. ¿Sí, Sí. chicos? Sí. Ahora, yo les expliqué que para encontrar una incógnita y esta incógnita está como exponente, ¿qué debo de aplicar? Logaritmo. Logaritmo, exactamente. Entonces aplico el logaritmo de este lado y también aplico del otro lado de la ecuación para que no se afecte. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar N es igual n logaritmo, vamos haciéndolo paso a paso. Logaritmo de a 1.18. 1.18 igual El logaritmo de logaritmo 2.10. de 2.8. Despejamos n y n está despejada acá. ¿Sí? Donde este logaritmo de 1.18 está multiplicando a n, va al otro lado a dividir. ¿Sí? Entonces me va a quedar n igual logaritmo de 2.8 dividido para logaritmo de 1.18. Ingresando estos valores a la calculadora, me da que es 6.22 aproximadamente. Entonces n va a ser igual a 6 o aproximadamente 6 trimestres. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Preguntas? Ninguno, chicos. Somos 29. Nadie más va a preguntar. Asumo que está todo entendido, chicos. Sí. Ya. Entonces voy a borrar para continuar. ¿Puedo borrar, chicos? Sí. Entonces, ya saben, chicos, que la diapositiva número 12 tienen 5 ejercicios, los van a resolver. Ahora, vamos a analizar lo que son progresiones aritméticas. Sí, progresiones o sucesiones. Sí, que es lo mismo. Ahora, ¿quién me ayuda con el concepto? ¿Quién me ayuda con el concepto de sucesiones aritméticas? No sé, me Una está llorando, progresión, debería de haber dado algo. una progresión aritmética es una sucesión de números llamadas términos.
tales que dos números cualesquiera consecutivos de la sucesión están separados por una misma cantidad llamada diferencia común. Dice que una progresión aritmética es una sucesión, ¿sí? De términos, de números llamados términos, ¿sí? De términos de dos números, de números consecutivos. A ver, yo tengo el primer ejemplo. Vamos a analizar el primer ejemplo. Tengo 1, tengo 4, tengo 7, tengo 10, ¿sí? Tengo 13, tengo 16. Me dice, para que sea una progresión aritmética, dice, ¿sí? El intervalo entre número y número debe ser igual para toda la serie numérica. Vamos a ver si es igual o no es igual. ¿Cómo yo calculo esta diferencia entre intervalos? Cogiendo, ¿sí? O seleccionando dos números consecutivos. ¿Qué números consecutivos quieren seleccionar ustedes, chicos? Cualquiera, pero que sean consecutivos. Podemos coger, Los primeros. Ah, vamos a coger el 13, ¿sí? El 10 y el 13. ¿Son consecutivos o no son consecutivos los dos números que yo estoy seleccionando? Son consecutivos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo la diferencia? La calcularemos de la siguiente manera, ¿sí? Tomando las posiciones, ¿sí? De la serie numérica. El que está más alejado con el anterior. Entonces, ¿cómo calculo la diferencia? La diferencia va a ser igual a 13 menos 10. 10, ¿Cuánto me da? 3. 3. Exacto. Entonces, esta diferencia común debe de haber en todos los intervalos entre sus términos. Entre 1 y 4, la diferencia común es 3. Sí, ¿no? Vemos que es Sí. 3. Entre 4 y 7 vemos que es 3. 3. Entre 7 y 10 vemos que es 3. Entre 10 y 13 es 3. Y entre 13 y 16 es 3. Entonces, esta serie numérica o esta sucesión de números, vemos que es una sucesión aritmética. ¿Por qué es una sucesión aritmética? Porque la diferencia entre intervalos, ¿sí? De sus términos va a ser igual en todos sus tramos. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, entonces, yo tengo la siguiente sucesión. Tengo 3, tengo 6, tengo 9, tengo 12, tengo 14 y tengo 15. Esta serie, chicos, o esta sucesión de números, ¿es una progresión aritmética o no lo es? No, No, ¿Por qué no no, es? 10. 14. no, porque sí. Ah, por el 14. Por el 14 no. ¿Es o no es? No es. No es. No es por el ¿Por 14. qué no es? No, Tiene un número que... ya tiene una diferencia común. Ajá, exactamente, porque la diferencia común no es igual, ¿sí? En toda la serie numérica o toda en la sucesión de números, ¿sí? Vemos que aquí se rompe, ¿no? ¿Sí? Y acá se rompe, ¿sí? Porque aquí tengo 2 y aquí tengo 1 y acá tengo 3, tengo 3, tengo 3. Y ahí viene 2 y viene 1. Entonces, esto no es una progresión aritmética. Puede ser una sucesión numérica cualquiera, ¿sí? Donde me sirva para cualquier cosa menos para aplicar o determinar, ¿sí? Sumatorias o determinar un enésimo término en una sucesión o progresión aritmética. ¿Está claro, chicos? Sí, Hasta ahí sí. ya. Está fácil, ¿no? Entonces, Sí. la diferencia común, ¿sí? Va a ser el intervalo entre término y término de mi progresión aritmética. Entonces, en esta sucesión numérica que yo tengo acá arriba, las que están abajo, ¿cuántos términos tiene? 6. Tiene 6 términos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Sí? Ahora,
¿cómo yo calculo de esta, ¿sí? De esta sucesión aritmética el término número 30? ¿Cómo lo hago? A ver, chicos, eso lo voy a hacer mediante una fórmula, ¿sí? O lo pueden hacer directamente siguiendo. ¿Cuál es el siguiente término, ¿sí? El puesto número séptimo de esta sucesión aritmética. Si la diferencia es 3. 19. 19, ¿no? Ahí 19. está, hace 19 y el siguiente término es 22. 21. 22. Es 21. 22. Sí, es 22. Y así hasta llegar al término número 30. Me puedo demorar, ¿sí? Una vida, ¿sí? La otra forma de calcular, ¿sí? El enésimo término. Esto se llama, esta fórmula me va a servir para calcular el enésimo término. Así se llama. Déjame borrar esto. Sí. Esto me va a servir para calcular el enésimo término. ¿Sí? Donde, sí, A sub n va a ser el término que yo voy a determinar. Entonces, yo a los términos, yo lo puedo expresar como A, ¿sí? O como T, dependiendo del texto. Si se dan cuenta que aquí yo tengo dos fórmulas, son las mismas, sino que T sub 1 me va a indicar el primer término, ¿sí? Y A sub 1 también me indica el primer término, ¿sí? Lo puedes expresar mediante A o mediante T. El enésimo término o el último término de una sucesión que yo quiera determinar o el puesto del término que yo quiero determinar, ¿sí? Lo puedo determinar con A sub n o como U sub 1. Es lo mismo. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿qué me dice mi fórmula? Que A sub n es igual. El enésimo término va a ser igual a sub 1. ¿Qué me indica A sub 1? A sub 1 me va a indicar el primer término, ¿sí? De mi serie numérica o de mi progresión aritmética, el primer término. ¿Qué es n, chicos? El número La de precisión. Décimo término. Ajá, debe ser con que se repite. El es número el debe ser. número, ¿sí? De términos de la sucesión. ¿Y qué es D? D es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? A ver, yo voy a determinar qué puesto o qué término voy a determinar. El número 30. Entonces, A sub 30, ¿a qué va a ser igual? A sub 1. ¿A qué es igual a sub 1? El primer término. Entonces, A mi primer 1. término de mi sucesión es 1. 1. Más. ¿Cuánto vale n? 30. N exactamente. Es el 30. número de términos que tiene mi sucesión. Entonces va a ser 30. Menos 1 por la diferencia. diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 3. 3. 3. Entonces, el término número 30 de mi sucesión, ¿a qué es igual? 29 por 3 más 1 88. es 88. ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces, si se dan cuenta que la diferencia tiene que ver, ¿sí? Con su serie numérica. Si se dan cuenta que esta serie numérica es ascendente o descendente. Ascendente. Es ascendente. Si se dan cuenta que está creciendo del 1 va al 4, del 4 va al 7. Por ende, ¿sí? Cuando la serie es creciente, yo voy a tener una diferencia positiva. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ahora vamos a analizar una
una serie numérica decreciente. Tenemos en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos 30, 25, 20 y 15. Sí, ¿cómo calculamos? Sí, dime. Una pregunta. El resultado 88 son los números de elementos hasta llegar al 30, ¿verdad? Exactamente. El 88 va a ser el puesto número 30 de mi sucesión aritmética. Sí. Esos son 88 elementos que lleva esa. No. El puesto número 30, ¿sí? Va a ser el número 88. Ah, ya. El puesto. Porque tú, el puesto número 1, ¿qué número te ocupa? El 1. En el segundo puesto de tus términos, tu segundo término, ¿qué número es? El 4. ¿Sí? El término número 5, ¿qué número es? Es el 13. El 13. Entonces, el término número 30, ¿qué número es? 88. El 88, exacto. Ah, ya, ahorita sí. Gracias, profe. Ya. ¿Está claro? Entonces, chicos, ahora vamos a analizar. ¿Puedo borrar todo esto de aquí? Un ratito. Ya, profe. Ya. Ahora, si se dan cuenta, tenemos la siguiente, ¿sí? El siguiente ejemplo. Tenemos 30, 25, 20 y 15. Esta progresión, vemos, es aritmética porque me lo dice. Ya. ¿Cómo yo calculo su diferencia? ¿Cómo calculo su diferencia, chicos? ¿Sí? Me dice, ¿qué me decía el ejemplo? ¿O qué me dice el concepto? Cogiendo dos números consecutivos cualquiera. ¿Qué números consecutivos quieren coger? 25 y 20. 25 y 20. Este de acá. Entonces, ¿cómo yo calculo la diferencia? Restando. 20 menos 25. ¿Sí? Es el número que yo selecciono menos el anterior. Si yo selecciono 20, ¿cuál es el anterior? 25. 25. Si yo seleccionaba el 25, ¿cuál es el anterior? 30. Si yo he seleccionado el 15, ¿cuál es el anterior? 20. 20. ¿Sí? Entonces, 20 menos 25, ¿cuánto me da? 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Exactamente. Mucho cuidado con el signo. Menos 5. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que la diferencia me da negativa. ¿Sí? ¿Por qué me da negativa? Porque la serie numérica o la progresión aritmética es creciente o decreciente. Decreciente. Es Decreciente. decreciente. Entonces, cuando yo tengo una serie decreciente, mi diferencia va a ser negativa. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Ahora, de esta serie que yo tengo acá, ¿sí? Calculemos el término número 18. A ver, vamos, calculemos. ¿Cómo lo calculamos? Pero no tenemos la sucesión de números. Aquí tiene la sucesión, 30, 25, 20 y 15. Sale menos 55. Menos 55. A ver, vamos a ver si es verdad. ¿Qué término voy a determinar? Voy a determinar El 18. el término número 18. A sub 18. ¿A qué es igual? A sub 1, ¿qué me indica? El primer término. ¿Cuál es el primer término? 30. 30. 30. Más n menos 1. ¿Cuánto vale n?
¿Vale? 18. 18. 18 menos 1, 17. Sí. Por la diferencia. ¿De cuánto es la diferencia? Menos 5. 5. Menos 5. Menos 5. Exacto. Entonces, A sub 18 va a ser igual a menos 55. Se hicieron bien, se utilizaron bien su calculadora. Si se dan cuenta que va a dar negativo porque la sucesión, ¿sí?, va decreciendo y va a haber un punto que me va a dar un número negativo. No vale que me dé un número positivo porque esta sucesión no está creciendo, sí está decreciendo. Por ende, tengo que llevar, mientras más se va alejando o el término que yo voy a encontrar va a ser más alejado, sí, se hace más negativo. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, hasta aquí preguntas, chicos. Entonces, esta fórmula me va a determinar, ¿sí?, la posición del término que yo voy a determinar. La posición del término o el enésimo término. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Puedo borrar, chicos? Sí. Ahora, ya determinamos posición de los términos. Ahora, ¿cómo haría para determinar una suma? Entonces, acá en el primer ejemplo nosotros determinamos que A sub 30, que me dio 88. ¿Qué término determinamos en el primero? No recuerdo. 30. Sí, 30. A sub 30 es igual 88. Y acá A sub 18, ¿no? A sub 18 era igual a ¿cuánto? Menos 55. Menos 55. Ahora, pregunto yo, del primer ejemplo, determinemos la suma, ¿sí?, de los primeros 30 números de esta progresión aritmética. ¿Cómo lo hago? Yo tengo dos fórmulas. Tenemos menos de 10 minutos, chicos. Tengo dos fórmulas. Tengo esta fórmula que está aquí y esta fórmula que está acá. Diferentemente, cuáles cojan, van a llegar a la misma respuesta. S, ¿qué me expresa S? S me va a expresar la suma, ¿sí?, de los términos de mi progresión aritmética. Entonces, S, ¿a qué va a ser igual? En la primera sucesión numérica, ¿cuántos términos tengo yo? ¿Cuántos términos tengo? 30. Tengo 30. Entonces, Wow. N es igual a 30. Entonces, N, ¿cuánto vale? 30. Dividido para 2. ¿Sí? ¿Dónde? T sub 1 me indica el primer término. Yo puedo tener aquí A. A sub 1. ¿Cuánto es el primer término? 1. Más U. U me indica el último término o el enésimo término que ya calculé en mi progresión aritmética. ¿De cuánto es? 88, ¿no? ¿A qué es igual la sumatoria? 1 más 88, 89. 89 multiplicado por 15, ¿cuánto es? 1335. 25. ¿Cuánto les dio, chicos? 1000. 1335. Entonces, chicos, en este ejemplo, en el primer ejemplo, la sumatoria, ¿sí?, de los primeros 30 términos de esta sucesión aritmética va a ser 1335. ¿Sí? Vamos realizando con la segunda fórmula. S igual. ¿Cuánto vale N? 30. Dividido para 2.
que multiplica, ¿sí? 2 por el primer término. ¿Cuánto es el primer término? 1. 1. Más n menos 1. ¿Cuánto es n menos 1? 30. 29. 29. Sí, no. 29 que multiplica por la diferencia. ¿De cuánto es la diferencia? De 3. Me va a dar lo mismo. En 335. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿En qué difiere de la una de la otra? ¿Sí? Que en la primera fórmula yo utilizo la diferencia, ¿sí? Pero no utilizo el último término. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Utilizo diferencia, pero no utilizo el último término. Acá, en la segunda fórmula, ¿sí? No utilizo la diferencia, pero ¿qué estoy utilizando? El último término. ¿Sí? Esta fórmula es muy conocida. ¿Sí? Ya la próxima clase le indico qué matemático descubrió esta fórmula. ¿Está claro, chicos? Sí. Ya. Entonces, nos quedan 5 minutos. Ahora, calculemos en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, calculemos, ¿sí? La sumatoria de los... Calculemos la sumatoria de esta progresión aritmética de los primeros 18 términos. ¿801, profe? ¿Cómo? 801, ¿no? Ese te da 801. Vamos a ver quién me dice otra respuesta. No sé. Menos 225. Ajá, menos 225. Esta me suena más razonable. ¿Todos chicos llegaron a qué respuesta? Menos 225. Menos 225. A ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Puedo borrar? A ver, vamos. S igual Vamos a borrar. S igual a 18 sobre 2, 18 sobre 2, 30 más menos 55. 30 más Menos menos 55. 55. Exactamente. ¿Y cuánto les dio? Menos 225. Menos 225. Fácil, chicos. Está fácil, chicos. Sí. Sí, facilito, ¿no? Entonces, con esto terminamos, chicos. Déjenme ver. Aquí tienen unos ejercicios que vamos a resolver la próxima clase. ¿Sí? Y tienen otro deber que está estipulado ahí, que son 4 ejercicios. La próxima clase resolvemos estos ejercicios que están acá y entramos a lo que son progresiones geométricas. Y con eso terminamos lo que es la unidad número 1, que es fundamentos de las matemáticas financieras.
Sí, chicos, ¿alguna pregunta? Que todavía nos queda tiempo antes de que se cierre la sesión. ¿Preguntas, chicos? No. No, está fácil, ¿no? Sí. Sí, facilito. Ya, entonces, chicos, no queda más de despedirnos. Que tengan una buena tarde, buen provecho, vayan a almorzar. ¿Sí? Profe, antes de que se acabe, discúlpeme que le interrumpa. Una compañera Camacho no puede asistir por una emergencia familiar que tuvo hoy día. No se pudo conectar. Serio. Que me escriba. Me envía un Ya, mensaje al Edmodo. ya listo, yo Ya. le aviso. Gracias. Ya. ¿Otra pregunta, chicos? Nada más. Se puede usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos fórmulas. Sí. Ya. Claro, van a haber ejercicios que yo no voy a necesitar la primera fórmula, sino voy a necesitar la segunda fórmula. Sí, porque en unos ejercicios no voy a tener la diferencia. Sí, pero voy a tener en unos ejercicios, voy a tener el primero y el último término. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? La última, la segunda fórmula. Exactamente. Sí, ahí ustedes tienen que analizar qué fórmula mismo tendrán que utilizar, Como que es dependiendo del más ejercicio. fácil con la última fórmula. Sí, pero dependiendo del ejercicio también, porque puede tener un ejercicio donde nomás tiene la diferencia y el primer término y el número de términos. ¿Sí? ¿Qué fórmula va a utilizar? Ahí sería la primera. La primera, exactamente. Sí, por eso ya depende de la problemática. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Economista. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? Entonces nos vemos el día jueves, ¿no? Viernes. Viernes, el viernes. Entonces nos vemos el día viernes. Tenía mal puesto en el modo, tenía puesto día jueves y es miércoles y viernes. Martes, Ya, miércoles y viernes. ya.